El mercado no está corrigiendo, está comprimiéndose bajo una presión estructural que aún no se ha liberado. Lo que muchos interpretan como una simple pausa en el oro y la plata desde finales de enero, en realidad se comporta como una fase de absorción. Liquidez cambiando de manos, posiciones débiles siendo expulsadas, mientras actores con mayor horizonte temporal consolidan control en niveles que históricamente han precedido movimientos expansivos. El precio no está diciendo toda la verdad, el flujo sí. Durante las últimas semanas, el retroceso ha generado una narrativa dominante de agotamiento. Sin embargo, si se observa el comportamiento relativo, no solo el precio absoluto, emerge una dinámica distinta. El oro sigue cotizando por encima de niveles de cierre del año anterior, incluso tras haber sido rechazado desde máximos recientes. La plata, aunque más volátil, mantiene una estructura similar. Caídas rápidas, pero recuperaciones que sugieren absorción, no distribución. Esa diferencia es crítica, porque redefine quién está vendiendo y quién está comprando. En paralelo, el dólar muestra señales de debilidad táctica en el corto plazo. Esto, en condiciones normales, actuaría como catalizador directo para los metales preciosos. Pero el punto clave no es el movimiento relativo entre divisas fiat, es la erosión simultánea de todas ellas frente a activos monetarios reales. El índice del dólar puede fluctuar, pero en una escala de décadas, su aparente estabilidad es engañosa frente al avance estructural del oro. Esa divergencia no es ruido, es señal de un reajuste más profundo del sistema monetario. Aquí es donde entra el primer elemento de tensión. El sentimiento actual del mercado es marcadamente bajista en el corto plazo, pese a que los precios se mantienen elevados en términos históricos. Esa desconexión entre percepción y realidad suele aparecer en zonas de transición, donde el mercado deja de responder a catalizadores tradicionales y empieza a descontar fuerzas estructurales aún no completamente visibles. El comportamiento técnico refuerza esta lectura. Los mínimos registrados a finales de marzo, tanto en oro como en plata, no fueron simplemente rebotes técnicos. Se formaron estructuras de reversión que, en contextos de alta volatilidad, suelen indicar rechazo claro de niveles inferiores. No garantizan continuidad alcista inmediata, pero sí invalidan la narrativa de colapso. El mercado intentó romper hacia abajo y no encontró seguimiento. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no está en el precio ni en el gráfico. Está en la forma en que las instituciones han interpretado y malinterpretado este ciclo durante décadas. Las grandes entidades financieras, particularmente los bancos de lingotes, han mostrado un patrón consistente desde principios de los años 2000. Subestiman sistemáticamente los movimientos del oro y la plata. No es un error puntual, es un sesgo estructural. Sus previsiones tienden a ajustarse después de que el mercado ya se ha movido, no antes. Reaccionan, no anticipan. Y eso tiene implicaciones profundas, porque revela que el modelo analítico dominante ha estado anclado en variables que ya no son suficientes para explicar el comportamiento actual. El cambio más relevante ocurre entre 2022 y 2025. Ahí se produce una transición silenciosa pero decisiva. El mercado deja de interpretar el oro como un activo cíclico, ligado principalmente a tipos de interés, y empieza a reconocerlo como un activo estructural, impulsado por factores como la acumulación de bancos centrales, la desdolarización progresiva y la fragilidad fiscal global. Ese cambio de paradigma no es inmediato en precios, pero sí en posicionamiento institucional. Y aquí se produce el giro clave. Las mismas instituciones que históricamente subestimaron el oro, ahora proyectan niveles significativamente más altos. Objetivos que, en otro contexto, parecerían agresivos, pero que en realidad podrían seguir siendo conservadores si el sesgo estructural persiste. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque esta dinámica no es homogénea a nivel global. El flujo de capital está claramente fragmentado.
Mientras en Occidente se observa una mayor disposición a reducir exposición, especialmente en instrumentos financieros como ETFs, en Asia ocurre lo contrario. La demanda física, tanto en lingotes como en monedas, está aumentando de forma significativa. Este desplazamiento geográfico del apetito por oro no es anecdótico. Es una señal de redistribución del poder financiero. Al mismo tiempo, los bancos centrales continúan acumulando reservas, no de forma especulativa, sino estratégica. Este tipo de compra no responde a precio, sino a necesidad de cobertura frente a riesgos sistémicos. Y eso introduce una rigidez en la oferta disponible en el mercado abierto. Cuando un banco central compra, ese oro sale del circuito líquido durante largos periodos. La plata añade otra capa de complejidad. Tradicionalmente considerada un metal industrial, su comportamiento ha sido más volátil y menos consistente que el del oro. Pero esa percepción está empezando a cambiar. Hay indicios de que algunos actores institucionales comienzan a tratarla también como activo monetario, lo que podría alterar radicalmente su perfil de demanda. Si ese cambio se consolida, la elasticidad de su precio frente a nuevas entradas de capital podría ser significativamente mayor que la del oro. Esto nos lleva al segundo punto de tensión, la divergencia entre narrativa y posicionamiento real. Mientras el discurso dominante sigue anclado en explicaciones tradicionales, tipos de interés, inflación, crecimiento, el capital institucional está actuando en base a variables más profundas. Estabilidad del sistema financiero, confianza en la deuda soberana y sostenibilidad de las políticas monetarias. La liquidez global es otro factor crítico. Aunque los bancos centrales han intentado normalizar políticas, la realidad es que el sistema sigue dependiendo de condiciones financieras relativamente laxas. Cualquier contracción abrupta genera tensiones que requieren intervención, y cada intervención erosiona de forma incremental la credibilidad de las divisas fiat. En este contexto, el oro no sube solo porque el dólar baja. Sube porque el sistema necesita un ancla que no dependa de decisiones políticas. Esa es la diferencia entre un movimiento cíclico y uno estructural. Los escenarios hacia adelante no dependen de un único catalizador, sino de la interacción de múltiples presiones. Si el dólar continúa debilitándose en el corto plazo, los metales podrían retomar impulso rápidamente. Pero incluso si el dólar se fortalece temporalmente, eso no necesariamente invalida la tendencia estructural, porque el driver principal no es relativo, sino absoluto. Pérdida de poder adquisitivo global. Si los bancos centrales intensifican la acumulación, la oferta disponible en el mercado se reduce aún más, aumentando la sensibilidad del precio a nuevas entradas de capital. Si además los inversores minoristas vuelven a entrar tras periodos de consolidación, se podría generar un efecto de compresión de liquidez que amplifique los movimientos al alza. Por el contrario, un endurecimiento sostenido de condiciones financieras podría generar presión a la baja en el corto plazo, especialmente si obliga a liquidaciones para cubrir márgenes en otros activos. Pero ese tipo de movimientos, históricamente, han sido oportunidades de acumulación para actores con mayor horizonte temporal. La minería introduce otra variable clave. El comportamiento relativo de las acciones mineras frente al oro sugiere que el mercado aún no ha descontado completamente el potencial del sector. Si se produce una ruptura clara en esa relación, podría desencadenar una fase de revalorización acelerada en las compañías, actuando como amplificador del movimiento en el metal físico. Mientras tanto, la demanda física sigue mostrando fortaleza. Los datos recientes indican un aumento en compras de inversión, particularmente en Asia, mientras que la demanda de joyería se ve afectada por los altos precios. Este cambio en la composición de la demanda es relevante porque refleja una transición desde consumo
hacia inversión, lo que tiende a ser más persistente en el tiempo. El elemento final de esta ecuación es el comportamiento del inversor occidental. Históricamente ha sido más reactivo que proactivo en el mercado del oro. Tiende a entrar en fases avanzadas del ciclo, cuando el movimiento ya es evidente. Si ese patrón se repite, el actual periodo de consolidación podría estar precediendo a una fase donde la participación aumenta de forma significativa, añadiendo presión adicional sobre el precio. Nada de esto garantiza un movimiento lineal. El mercado puede seguir mostrando volatilidad, retrocesos y falsas rupturas. Pero la estructura subyacente apunta a un sistema en transición, donde los metales preciosos están recuperando un papel que había sido parcialmente olvidado en las últimas décadas. Lo que está en juego no es solo el nivel del precio, sino la redefinición del rol del oro y la plata dentro del sistema financiero global. Y ese tipo de cambios no se reflejan de forma inmediata ni ordenada. Se desarrollan a través de fases de acumulación, desconfianza, revalorización y finalmente aceptación generalizada. El siguiente movimiento no dependerá de un dato aislado, sino de la convergencia de múltiples factores: la dirección del dólar, la política de los bancos centrales, la evolución de la liquidez global y, sobre todo, la confianza en la estabilidad del sistema financiero. Ahí es donde se definirá si esta fase de consolidación ha sido una pausa antes de un nuevo tramo alcista o el inicio de una dinámica más compleja.